Os lo he dicho una y otra vez, a mí me encantan los coches con personalidad, no los más rápidos, no los que más corren, ni los más caros, por eso salen coches tan raros en este canal, porque al final lo que me gusta es cuando un grupo de personas, de ingenieros y diseñadores se tiran por el barranco, como estos preciosos barrancos de Asturias, que no sabía ya ni dónde estoy, de tanto cambiar de ciudad cada día, y lo que hacen es crear el coche de sus sueños. Al final, cuando estás metido en una industria del automóvil y te metes dentro de una marca, te das cuenta de que los que mandan son los que tienen la pasta, los contables, los consejeros delegados, que normalmente de coches no suelen saber absolutamente nada, y después los tíos de marketing que te dicen hacia dónde tienes que orientar el coche. Y eso hace que el coche sea un coche siempre bien trabajado para que le guste a todo el mundo, pero no suelen ser coches pasionales ni con mucha personalidad. Todo se limita a copiar lo que está haciendo el vecino de enfrente y darle un diseño, una estética que no desagrade a nadie. Y eso no mola, lo que pasa es que cuando te inviertes 1.000 millones de euros en hacer un coche nuevo, no puedes jugártela que no funcione. Pero eso no ha pasado en el coche que os traemos hoy. Hoy os traemos un Saab, el Saab 900, el original, la primera generación del 900, el último Saab conocido, hasta que después llegó General Motors y se cargó la compañía. La historia de Saab nos lleva a fabricación de aviones. Saab, de hecho, quiere decir Fábrica Sueca de Aviones, Sociedad Anónima. Su creación fue fruto de la necesidad. En 1937 los suecos se encontraban inmersos en un rearme ante el temor de la inminente Segunda Guerra Mundial, que al final acabaría saltando. Con problemas para conseguir aviones de combate importados de otros países, el gobierno sueco acabó generando un enorme encargo a Saab, que acababa de resultar de la fusión de la Saab original, pensada para fabricar aviones para Alemania, y Asja, que era otro fabricante sueco de aviación pensado solo para fabricación local. Así las cosas, Saab tuvo unos años de plenitud industrial durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esta tocaba su fin, tuvieron que buscar otro camino para seguir vivos. Y ese camino que eligieron fue el de los coches, pero tenéis que imaginaros que lo que hizo Saab fue coger a todos sus ingenieros del departamento de aviación y colocarlos a hacer automóviles, algo que nunca habían hecho, y tampoco se iban a poner a copiar lo que habían hecho el resto de europeos, estadounidenses o asiáticos. Así que de toda esa historieta acabó naciendo el Saab 9.2, que era un coche súper raro para lo que teníamos en 1945 en el mercado. Tras este genial Saab 92 vendrían sus versiones mejoradas y derivados, con los 93, 95 y 96. Llegados a este punto y con una gama realmente ya anticuada, para 1968 Saab decidió lanzar al mercado el 99, un coche que era completamente nuevo con un enfoque de mercado también completamente nuevo, reposicionándose como un coche total, ciertamente algo más premium y más caro que los rurales 93, 95 y 96. Fue el 99 el coche que instauró lo que debía tener y ser un Saab, un coche con tecnología y soluciones diferentes a la competencia, más seguro que sus rivales, estéticamente también completamente distinto, pero sobre todo atemporal, que no se pasara de moda a pesar de que pasaban las décadas. Así que más de 10 años después de tener el Saab 99 vendiendo, Saab tenía que reinventarse, tenía que crear un coche nuevo porque se le estaba quedando viejo. Lo que pasa es que Saab no tenía dinero para crear un coche completamente desde cero, así que le estuvo dando 1000 vueltas a ver cómo reposicionar el producto y cómo creaba un coche que sirviera para seguir en el mercado, pero que tampoco se viera demasiado viejo. Lo que hizo fue coger el chasis directamente del Saab 99, lo cortó por aquí, le metió 5 metros más de batalla, 5 centímetros, 5 metros no, por Dios, y luego el voladizo delantero del eje delantero hacia adelante también incrementó el tamaño del coche para meterle otro motor, que iba a ser un motor también con más espacio para trabajar, más nuevo, remozado, aunque básicamente era la misma estructura que ya habíamos visto en el 99, y también aprovechó para colocarle un sistema de colapso que le iba a permitir tragarse los impactos frontales y cumplir con la legislación estadounidense, que de otra manera no permitiría seguir vendiendo el 99. Estéticamente, el coche seguía viéndose muy Saab. Este es un Saab del 99 que nos ha dejado Sergio, que luego va a salir por la pantalla, nuestro compañero de Diario Motor, de la competencia, ya veis vosotros qué tipo de competencia tenemos. El tema es que se había elegido una calandra parecida, similar a la del Saab 99, pero un poco más modernizada. El coche era más cortado así, originalmente, luego se ganó esta especie de chaflán más aerodinámico. Si nos íbamos a la vista lateral, manteníamos el capó con forma de concha, una línea de cintura acuñada, prácticamente paralela al suelo, pero levantándose un poquito, y luego la línea visual se generaba a partir del capó plano, que rodeaba toda la carrocería por delante, iba ascendiendo por el lateral para formar el codo típico de todos los Saabs y una columna, un pilar C muy grueso. Algunos detalles llamativos de estos coches, o el detalle más llamativo probablemente de este coche, es la forma de la luna delantera. La luna delantera es panorámica, casi los pilares A bajaban verticales y eso permitía que se viera mucho mejor desde dentro y le caracterizaba mucho la estética de estos coches. Y luego, si lo veis en general, si venís un poquito hacia adelante y veis el coche, lo que vais a notar es que es un coche que ha crecido a lo largo, pero realmente a lo ancho no había crecido, y eso hacía que el coche se viera un poco extraño, no voy a decir feo,
porque es un coche que a mí me gusta, pero es un coche peculiar, de esos que o te gusta y te encanta, o realmente lo aborreces, porque ves la cabina que sale muy hacia arriba, muy rectita, y no era del gusto de todo el mundo, claro. Y por detrás, viniendo del techo plano, tenemos esta forma cóncava que hace la trasera, estirando el culo, rematado siempre por un alerón. Este coche, ahora os lo voy a contar, lleva un body kit especial que le hace que tenga el alerón más grande, pero todas las versiones de 3 puertas tenían un aleroncito aquí que les servían para levantar un poco el culo, y los faros aquí abajo casi como si fueran de un 911 de Porsche. También desde atrás es un coche que, aunque lo vieras desde muy lejos, te dabas cuenta rápidamente de que era un SUV y que no era un coche normal, convencional. Por dentro, si no nos morimos de frío en Asturias antes de empezar a grabar, no sé ni por dónde coger la puerta, por aquí. Lo primero que llama la atención es que el umbral de la puerta, que os lo va a sacar ahora Diego en un planito, se abre a la vez que se abre la propia puerta. Entonces entras más fácil, el pie lo puedes subir más fácil que en un coche normal. Luego todo el salpicadero se había diseñado de una manera muy distinta a la que habíamos visto en el 99. Se había creado una especie de óvalo mirando hacia el conductor, acercando los mandos hacia las manos. Todo el salpicadero estaba meridianamente acolchado en su parte inferior, y en la parte superior, pues si te chocabas con él en caso de accidente, incluso el centro del volante, antes de llevar airbags, también estaba acolchado. La columna de dirección era colapsable para evitar que viniera contra ti en caso de un impacto, y los mandos estaban distribuidos en función de cuántas veces los usaras. Es decir, los suecos se dedicaron a mirar ergonómicamente si tocábamos mucho la radio, si tocábamos mucho el ventilador, si tocábamos mucho el warning. Cuanto menos lo usaras, más lejos ponían el mando de tu mano, de manera que lo que más tenías que utilizarlo tenías muy a la mano. La radio, por ejemplo, para desplazar poco la vista mientras estabas conduciendo, la tenías aquí arriba, muy arriba, para no despistarte. Luego la luna panorámica se ve súper bien, tienes una visión en todos los ángulos, no tienes ningún problema con los pilares A, que a pesar de ser súper gruesos y súper robustos, están cortados en triángulo, de manera que tenemos el ángulo vivo hacia este lado y luego se va abriendo hacia afuera, y eso hace que tengamos menos problemas, menos obstáculos de visión al mirar hacia allí o al mirar hacia el otro lado. El techo todo plano hace que la altura se mantenga constante. Ahora os voy a hablar de las plazas traseras, pero antes os quiero hablar de estos asientos ergonómico, que no ergonómico forense, que son cómodos, no agarran mucho hacia los lados, especialmente porque el cuero ya tiene sus años y además resbala, pero sí que tienen una cosa muy curiosa, y es que son calefactados, y no puedes elegir tú cuando se enciende la calefacción, sino que a partir de cierta temperatura, de 10 grados o así, ambientales, se encienden automáticamente, así que empiezan a calentarte el pulillo y estás más a gusto. El cuadro de instrumentos es muy sencillo, el velocímetro como esfera principal, números gigantes, muy fáciles de leer, el cuenta revoluciones a la izquierda. A la cuenta derecha tenemos el reloj que tiene el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante, y también tenemos la presión del turbo, un turbo de baja presión del que os voy a hablar ahora mismo. Otra cosa curiosa, el bombín de cierre del coche y de arranque está situado aquí, entre las dos plazas delanteras, y no se puede tocar, salvo que tengas la marcha trasera, la marcha atrás, colocada. Si tenemos la marcha atrás colocada, podemos meter y sacar la llave. Esto me está recordando algo sexual, no sé por qué. Y si no tenemos la marcha atrás puesta, no vamos a poder quitar la llave. ¿Por qué colocaron el bombín aquí? Porque de esta manera, si tienes un accidente, otra vez hablando de seguridad, no te vas a clavar el clauso del bombín en las rodillas. Así que es un coche más llevadero para chocar, pero vamos a intentar no chocarlo hoy, para ver si no la liamos. Las plazas traseras eran genuinamente grandes. ¿Veis que tengo espacio hacia arriba? Esto es porque los suecos son muy grandes. Toda la plaza de conducción ya era pensada en suecos, así que es un coche espacioso. Y aquí detrás estamos cómodos porque los asientos nos agarran bien, están bien diseñados para coger el cuerpo. No hay plaza central muy cómoda, pero es un coche que llama mucho la atención el espacio que tienes dentro respecto al espacio que tienes fuera. Y me lleva a hablar también de sus rivales. Si pensáis en un Serie 3, por ejemplo, de su época, era un coche mucho más pequeño y angosto en esta parte trasera, donde además el techo te apretaba la cabeza. Así que este coche realmente podías llevar 2 niños detrás sin ningún problema, o 2 adultos sin que se quejaran. El motor es un motor raro de narices, ¿vale? Es un motor de 4 cilindros, longitudinal, eso sí, 45 grados inclinado hacia la derecha. Y vas a decir, ¿y por qué está inclinado? Porque es la mitad de un V8. Es un motor que se había diseñado por parte de los ingleses, de Ricardo, junto con los de Triumph, con la idea de crear un bloque modular que le sirviera tanto para hacer un V8 como para hacer este 4 cilindros de 2 litros. Como Saab no tenía dinero en su momento para crear un motor específicamente diseñado para este Saab 900, lo que hizo fue ir donde los ingleses y decir, oye, yo os pongo pasta y utilizo también este motor. Empezó siendo un 8 válvulas atmosférico, en esta versión ya era un 16 válvulas sobrealimentado por turbocompresor. Más cosas raras que tiene, está montado al revés. Primero está montado longitudinalmente, algo ya raro de por sí en los coches de motor delantero y tracción delantera. Luego lo que hace es sacar el par por la parte delantera, no se coge la potencia de la parte trasera del cigüeñal, sino que se coge de la parte delantera y baja hacia abajo a la caja de cambios, que está colocada pegada en el propio cárter del motor, como si fuera un Mini de los clásicos, que también lleva la caja por dentro.
Pues en este caso la diferencia es que la caja de cambios está separada y no comparte el mismo aceite, el mismo lubricante que el motor. De ahí para abajo lo que hace es ya pasar el par a las ruedas delanteras exclusivamente. El hecho de colocar la caja de cambios por debajo del motor hace que el motor esté un poquito más arriba y eleva el centro de gravedad, pero como está inclinado tampoco se nos sube demasiado ni es ninguna locura. Lo que hizo después Saab es montarle el turbocompresor, porque cuando quería vender este coche con más chicha, con más potencia, se encontró con el problema de que o iba más cilindrada y generaba más consumo, generaba más emisiones y todo lo demás, o tiraba por la vía de la turbocompresión, que le generaba la problemática de decir, bueno, igual creo un coche demasiado rabioso, demasiado bestia, algo que no pega con los suecos. Así que lo que hizo fue crear un coche turboalimentado de baja presión. El turbocompresor no sopla con mucho brío, lo que hace es utilizar una turbina más pequeña, más ligera, que también reduce el lag, y lo que hace es que sea un coche que parezca que tenga más cilindrada, que lo vamos a ver mientras conducimos, porque es un motor más lleno desde la parte baja de cuentavueltas hasta arriba. A nivel de chasis, lo bueno que tenían los Saabs es que como eran coches suecos y no querían los suecos que se oxidaran, los hacían de una chapa mucho más gruesa que la chapa que se utilizaba tradicionalmente en cualquier coche equivalente de su segmento en cualquier otra parte del mundo. Eso hacía que fueran coches pesados, el coche se pasa de los 1.300 kilos, pero al mismo tiempo eran súper rígidos y especialmente resistentes cuando te dabas un tortazo o te chocabas con un alce, que era lo que típicamente hacía un sueco normalmente. Lo importante es que los pilares A, el pilar C, el pilar B, todo el marco de la puerta, hacen una especie de jaula antivuelco, de jaula de seguridad que convertía a este coche en uno de los más seguros de su época en caso de pegarte un tortazo. Luego, a nivel de suspensiones y todo lo demás, llevamos un sistema de suspensión de doble triángulo superpuesto aquí delante, que se aprovechaba del hecho de que el motor, al ir a lo largo, dejaba mucho espacio transversal para montar todos los elementos. Tiene muchísimo recorrido de suspensión, lo cual permite jugar bien a la rueda delantera, subir y bajar y mantener siempre bien la geometría, mantener bien la pisada del neumático respecto al suelo. En el tren trasero tenemos un sistema también peculiar, aunque no tan elaborado como un sistema multibrazo. Son dos brazos longitudinales que sujetan las ruedas a lo largo desde delante, una barra torsional colocada entre medias de las dos y luego otros dos tirantes traseros también para controlar longitudinalmente, más una barra de panar transversal para evitar que las ruedas se torcieran. Todo este despliegue lo que consigue es que no se meta dentro del maletero. Ya habéis visto que había un espacio gigante tanto en las plazas traseras como en el maletero, que no caben ahí 3 cuerpos, vivos o muertos, o un alce directamente, que es el alce que has atropellado antes, pero al mismo tiempo se conseguía controlar muy bien la pisada del neumático, de manera que el coche iba justo por donde le decías. No se montaba al principio barras estabilizadoras, lo que pasa es que el coche balanceaba una barbaridad y al final se acabaron montando, quitando un poquito del confort del coche, pero también mejorando un poco el comportamiento. Pues si el Saab 900 Turbo era un coche peculiar por fuera, tanto a nivel estético como a nivel de ingeniería, luego conducirlo nos hace también notar una manera distinta de entender la manera de conducir un coche. Es un coche que se nota moderno a pesar de tener, pues fíjate, esta unidad es de 1990, pero es que ya llevaba más de 10 años vendiéndose y más de 15 el concepto original del coche. Sí que parece mentira que puedas conducirlo como un coche actual. Es un coche cómodo por encima de todo, es un motor el que tiene, que no domina la experiencia. A pesar de tener 175 caballos no lo notas que vaya intentando tirarte hacia adelante, a pesar de tener turbo no va queriendo soplarte como los coches de los años 80 ahí, pegarte un zumbarrazo y meterte en problemas. Es un coche muy progresivo, muy fácil de conducir, muy moderno, en el sentido de entender como moderno un coche fácil de conducir a pesar de sus prestaciones. Es un coche rápido sin ninguna duda, porque 675 caballos para 1300 kilos, pues tiene que salir un coche rápido obviamente, pero el uso de un sistema de turbocompresión que funciona con baja presión y que empuja desde muy bajas vueltas y sin prácticamente nada de lag, hace que sea un coche que tenga una respuesta muy predecible cuando le estás metiendo gas y que no tardes tampoco desde que metes gas hasta que el coche empieza a empujar. La dirección en esta unidad va asistida. Al principio no llevaban asistencia estos Saabs y eso hacía que con tantos kilos como llevan el tren delantero te costara girar el volante. Aquí el coche entra cuando le dices. Tiene bastante información, la verdad. Echaba yo de menos esto en los coches modernos, pero a pesar de tener esa información no te cuesta maniobrar el coche, a pesar de llevar muchos kilos delante, como os decía. Son 1300 kilos, es un coche que ha envejecido muy bien porque gracias a tener un chasis súper rígido de origen hace que no haya crujidos, ni el coche lo notes que se va retorciendo, como sí sucede con muchos coches de su época, que los notas blandengues y ya fatigadas las soldaduras. Aquí se nota mucho el buen hacer de los suecos. A la hora de pasar la potencia al suelo, tiene mucha capacidad de tracción
Eso ayuda muchísimo a tener los kilos encima justo del eje delantero, que es el motriz. Y eso era una de las ventajas de Saab respecto a Volvo en Suecia, donde nevaba y hacía mucho viento y se generaba hielo, y allí se aprecia mucho la capacidad de motricidad de los coches. A nivel de puesta a punto es un coche que intencionadamente no resulta ágil, porque el tren trasero no entra en juego, siempre va por donde dicen las ruedas delanteras. El límite de motricidad es muy alto, pero cuando llega al límite vas a arrastrar delante, pero a pesar de que arrastras delante, no es un coche que lo notes torpe cual Audi con el motor colgado por delante, sino que en cuanto metes el volante va hacia donde le estás diciendo. La suspensión no es para nada exageradamente dura, trabaja muy bien, deja el coche moverse porque tiene mucho recorrido de suspensión, y eso hace que juegues en una mezcla entre un balance contenido y un coche que traza muy bien por donde le dices. Como además es estrechito, a pesar de ser muy largo, lo bueno que tienes es que te cabe en cualquier carretera, como estas asturianas donde estamos probando el coche de Sergio, donde maniobras en un palmo sin miedo a meterte en el carril contrario ni tener problemas. Y como el tren trasero va justo por donde le dices, tampoco vas con el susto o el miedo de ir a meterte en un lío y descolocar el coche y pegarte un porrazo. Si tuviera que hacer un viaje largo con este coche, me encantaría hacerlo porque es un coche silencioso, cómodo, ya os digo, como un coche moderno, y eso lo convierte en un clásico genial, porque es un coche que estéticamente es distinto a todo lo demás, pero que al mismo tiempo no tiene agravios comparativos a la hora de moverse por el tráfico actual, ni tampoco tienes un problema de ostras, qué incómodo voy a ir, qué ruidoso es, porque no lo es. Tiene una visibilidad sensacional, muchísima luminosidad dentro del habitáculo. Estos pilares tan finos y tan verticales son todo un acierto a la hora de colocar el coche donde quieres, y me parece que todas estas características que os estoy diciendo le convierten en un coche perfecto para crearte un coche de rallies de regularidad, porque justo ahora estos coches hasta 1990-91 van a empezar a poder utilizarse para correr este tipo de rallies. Estos rallies de clásicos de regularidad pues te exigen moverte mucho, ir a un sitio, correr con el coche y luego volver a casa, y me parece que es una manera muy chula de invertir dinero en un coche de estos para pasar el tiempo con tu chica, con tu chico, con tu hija, con tu amigo, irte a una prueba de estas, porque además es un coche que tiene respuesta, potencia y flexibilidad, tanto como para competir como para después volver a casa sin tener ningún tipo de frustración por encontrarte detrás de un camión o un puerto de montaña y tenerlo que adelantar, porque el motor empuja como si fuera prácticamente un 3 litros V6, tiene muchísima fuerza. La climatización, los asientos calefactados, el confort de los materiales, del cuero, todo huele a premium. Es un coche que se ve sólido, hecho a la sueca, hecho como se hacen las cosas al norte de Europa, de una manera muy adecuada, y da igual cómo metas el morro y cómo lo apoyes, que el coche es suave, predecible, directo, y el motor te empuja cuando sales. Frenos potentes también, dosificables. Es un coche genial. Si con pocos arreglos y pocos inventos, os podría decir que se podría fabricar hoy en día sin mucho cambio y no nos llamaría la atención. De hecho, va mejor, sin entrar en detalles, que muchos coches actuales que por querer tener tinte deportivo o ser premium son secos, desagradables, y los que no lo son así, pues muchos son insulsos y sin carácter. Y aquí por lo menos tienes ese toque de personalidad, de distinción, de diferencia que te hacen sentirte especial, sentirte conduciendo un Saab, que es una de las razones por las que entiendo yo lo compraban tantos doctores, arquitectos, ingenieros e incluso pilotos, porque este coche en Reino Unido, por ejemplo, estaba muy de moda entre esos colectivos, como una especie de declaración de intenciones de hey, tengo un Saab 900, soy especial. Y además podías llevar a la familia detrás, y el maletero ese que habéis visto para meter el alce que ibas a atropellar. Y ahora vamos a hablar con Sergio, que al final es el que nos ha dejado el coche y nos tiene que contar por qué demonios se compró este aparato tan raro. Bueno, Sergio, te estoy tocando tu niña de los ojos. Con cuidado, con cuidado. Hay que tenerlo cuidado. No vamos a correr. A Sergio le conoceréis porque Sergio está en la competencia. Sergio sale en vídeos de Diario Motor. Así es. Os podéis suscribir y verle, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de los demás, me parece bien. Cuéntame cómo demonios... ¿Por qué? La pregunta es el por qué, ¿no? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, yo de mí de pequeño tengo muchos recuerdos de ir, cuando era pequeño íbamos a veranear a Zamora y tal, y yo tengo uno de mis primeros recuerdos es ir en el Saab 9000 que tenía mi abuelo, ir sentado, o más bien ir de pie en el asiento de atrás, mientras mi abuelo le daba por la autopista, yo decía 180, 190, venga, venga. Hoy se consideraría eso cárcel, ¿eh? Claro, claro, esas cosas que en aquella época se hacían, pero hoy en día pues no se puede, visto, claro. Evidentemente. Entonces mi abuelo tuvo aquel 9000 y luego tuvo un 900, de los primeros de la era General Motors. Ya era un Vectra aquello. Era ya un Vectra, pero
como tuvo aquellos coches, yo siempre tuve muy buenos recuerdos de ellos. Siempre me gustaron mucho y me gustaban porque eran diferentes, porque tenían cosas como raras, ¿no? Las rejillas aquellas de aireación tan peculiares, la forma de los reposacabezas. No sé, eran coches que tenían algo especial para mí. Al final, era otro rollo. Claro, era algo completamente diferente y yo de pequeño era un obseso de los coches. Aprendí los números mirando matrículas de los coches por la calle. Pues aquellos coches me quedaron muy dentro de mí, por así decirlo. Y bueno, pues cuando empecé a buscar un coche así un poco diferente, un poco más de disfrute, miré coches como Nissan 350Z, luego me miré coches No va como... nada. No, nada que ver con esto, ¿no? Me miré incluso un M3, no sé, miraba cosas como muy a lo loco, ¿no? Y un buen día pues acabé en 1000 anuncios y acabé viendo un 900 y dije yo, ostras, un 900, como que no me acordaba de aquel coche. Y vi que el coche estaba perfecto, que estaba chulísimo, tal y cual. Y un poco casi de calentada, acabé llamando al chaval que vivía en Burgos y le dije, oye, quiero ver el coche y tal. Fuimos de calentada a ver el coche y en cuanto me subí al coche y olí el cuero y me senté en el asiento, o sea, fue como todo el torrente de recuerdos que te viene de golpe y dije, es que este coche tiene que ser mi coche. Ya está, comprado en el momento. ¿Cuánto se paga por un cacharro de estos? Hoy en día, si quieres un turbo de 175 caballos, no el de 145, pues estás pagando como mínimo 8.000 o 9.000 euros. Wow. Por un coche que esté en buen estado, claro. El 145 estaba... Están un poco más baratos, están quizás en 5.000, 4.000 y algo, incluso por debajo de 4.000, pero ya empiezan a estar un poco tocadillos. ¿Son coches que tengan así algún truquillo, alguna cosa que mirar concreta, alguna cosa... el UF es que muchas. ¿Algo en concreto que se rompa fácil? Pues mira, de estos coches lo más delicado es la caja de cambios, precisamente. Concretamente los turbo, la caja de cambios es muy delicada porque era casi igual en los atmosféricos que en los turbo. Tenía demasiada chicha para lo que aguantaba la caja. Y entonces con los kilómetros al final, el par motor y demás las acababa estropeando. Entonces si vais a ir a por un turbo y tiene más de 200.000 kilómetros, mirad que la caja de cambio le entren bien todas las marchas, que no se salte ninguna marcha y tal y cual, porque abrir una caja de esas... Es que el problema es que como es el mismo cuerpo que el motor, es una liada, ¿no? Hay que desmontar el cárter del motor para tocar la caja. Hay que sacar básicamente el motor del coche para poder acceder a la caja de cambios. O sea, es una operación de miles de euros. Madre mía, si no te la tienes que hacer tú en tu casa y aún así tienes que aprender un montón. Y tienes que ser mecánico. No hay videotutoriales de eso en internet. Poco. Desgraciadamente poco. Bueno, ¿y qué más me puedes contar del coche? ¿Le tienes pensado hacerle algo? Porque yo cada coche que pruebo el propietario me dice, le voy a meter 300 caballos, slicks y cosas así, entonces ya me da miedo pensar. Tengo pensadas cosillas, pero no sé si debería decirlas porque a lo mejor duermo en el sofá hoy. Entonces... Te lo vas a pensar puedo decir alguna cosa. Puedo decir que tengo unas llantas nuevas compradas, que le quiero poner un diseño de 16 pulgadas muy chulo. Tengo un radiador de aluminio en camino, porque estos coches, el sistema de refrigeración también con el tiempo no rinde como debería, y este coche, por ejemplo, no es que se caliente, pero va un poco... Está más acostumbrado al tiempo sueco, me decías claro. Antes que al tiempo... Exacto, a Asturias le parece demasiado caliente, yo creo. Ostras, pues si se va a Sevilla ya no sé lo que pasa, ¿eh? No, ahí sí que necesitas el radiador de aluminio, ahí sí que sí. Pero bueno, aparte de eso, pues actualizar todo lo que son los manguitos, demás, poner unos de silicona que son de mejor calidad. Y bueno, poco más. Realmente lo quiero dejar muy de serie porque el coche es que me gusta tal y como está. Me gusta tal y como está y le tengo mucho cariño y pues quiero tenerlo muchos años. Pero bueno, el mantenimiento al final de este coche también es algo... ¿Es carete? Más que carete, no es caro si lo haces tú mismo. Y es verdad que tutoriales, videotutoriales y demás no hay muchos, pero hay bastante riqueza de información en foros y hay algunas páginas dedicadas al coche y demás. Si te lo montas tú, más o menos, bueno, sobrevives, ¿no? Puedes salir del paso, pero el problema viene más que nada cuando llegan las averías y llegan las fugas de aceite y llegan esas cosas. O sea, si lo dejas no mantenido y llegas hasta ahí es cuando empiezas a tener exactamente la liada. Coches de estos en desguace para encontrar piezas y todo esto... ¿Está complicado? Eso es una buena pregunta. Bueno, todavía no te has enfrentado a esa pregunta. Me he enfrentado a ella. Y el tema es que cada vez que llega un 900 de estos a un desguace,
no sé, los del desguace deben tener a conocidos en el club SAP o algo así, y cada vez que un SAP llega a un desguace, el coche acaba destripado de todo lo valioso, rapidísimamente además. Claro, son las piezas caras que todo el mundo está buscando. Claro, Ponen precio alto, y sobre todo con estos coches, y yo soy el primero en hacerlo, se tiende un poco al síndrome de Diógenes, ¿no? Ves un coche... Me voy a guardar 3 turbos por si acaso, ¿no? Te venden repuestos, te venden cosas. Yo mismo tengo varios grupos ópticos traseros, porque si se rompen, pues es que no hay dónde encontrarlos. Son un tipo de acaparamiento, ¿no? Eso es un delito federal en Estados Unidos. Seguramente. El acaparar todas las piezas para ti. Apropiación indebida. Efectivamente, algo así tiene que ser. Pues oye, muchas gracias Sergio por haberme dejado probar. Una maravilla este aparato. Y a ver si te animas a visitar Zullhattan con tu chica, con el cacharro este. Eso sería un viaje épico, ese sería ¿no? un viaje de ensueño, la verdad. El museo y todo eso. Ese sería un viaje de ensueño y lo tengo ahí en recámara, pero solo de pensar en gasolina, peajes y tal, hay que pensárselo bien, ¿eh? Pero... Yo lo que he dicho antes es que era un coche de esos que puedes pensarte ya para meterlo en rallies históricos de estos de regularidad, incluso para ir con la mujer, porque ya está en el año ese, en el 90 ya se puede inscribir estos coches. Efectivamente. Y es un coche muy efectivo, muy fácil de llevar, que no te va a asustar. O sea, está todo el mundo como obsesionado con los E30s, ¿no? Esto es otro rollo. Y yo creo que estos coches al final tienen tanta personalidad y son tan especiales. No sé, como que es un poco un coche casi desconocido, pero yo creo que en un futuro estos coches, ojo, irán subiendo de precio. Y van a ir subiendo de precio. Invierte en Sergio, Sergio sabes. Sergio coge todo y se lo guarda en casa, ya lo habéis oído. Todos los 900 para mí. Venga, Sergio, muchas gracias, tío. A vosotros. Recuerdo perfectamente comprarme la revista Top Auto, ya veis vosotros que ya ni existe, a finales de 1990 y ver cómo iba a comprarse nada más y nada menos que General Motors, el 51% de SAP. Y yo en ese momento no pensaba que fuera algo negativo, sinceramente, me parecía que era un buen futuro para la marca. Y siendo un pequeñajo dije, pues seguirán haciendo coches chulos y raros. Nada más lejos de la realidad. Este fue el último SAP original que salió. Todo lo que vino después fueron Vectras remasterizados en plan SAP, algunos con más fortuna, otros con menos, hasta que la marca directamente desapareció con la crisis de 2008 y al final quebró. Desgraciadamente, después de esa quiebra no hemos visto ya más coches suecos originales más allá de los de Volvo, que cada día los hacen mejor, pero se echa realmente de menos este perfil de coche tan tradicionalmente sueco. Así que lo que os voy a recomendar después de probarlo es que si os ha picado la curiosidad, probéis uno y por qué no, os lo compréis. De momento ya habéis visto, como nos decía Sergio, que económicamente no están exageradamente caros, son coches que andan bien y sobre todo que se conducen como coches modernos, y eso hace que sean buenos clásicos para comprar porque no os vais a volver locos con ellos, porque no es un coche de estos que os vayáis a chocar fácilmente. Sí que es cierto que cada vez en España quedan menos y por tanto es más complicado encontrar recambio y también hay que encontrar un buen mecánico, pero en cualquier caso es un coche de esos que tiene carácter, que tiene personalidad y que va mucho más allá del tradicional E30 que todos os estáis mirando y estáis intentando comprar. Por favor, ser más originales y diferentes. Este es el coche que mola, un coche de esos que mola para comprároslo. Venga, espero que os haya gustado el vídeo, le vamos a dar otra vez las gracias a Sergio, que está por ahí detrás, y a vosotros os digo que nos dejéis en los comentarios vuestras opiniones de la SAP, tanto de este modelo como los que vinieron después, le deis el me gusta si os ha gustado el vídeo, os suscribáis, le deis a la campanita y a ver si no salgo volando aquí y me voy hasta Gijón. Venga, anda, cuidaros, un saludo.